mejor mundial que Eric Lira. A lo mejor Quiñones, pero sí yo lo pongo en el primer peldaño de los que mejor rindieron. Eric Lira, infaltable en el centro del campo, estupenda campaña que la pudo continuar, se adueñó de ese primer puesto. Y aquí está lo que hizo en este mundial, con 4 partidos, 346 minutos, 5 oportunidades creadas y una asistencia. Lira puso su nombre en el panorama internacional en esta Copa del Mundo. Por el momento se ha reportado a Cruz Azul. Aquí hay varios contextos que hay que contemplar. La temporada en México empieza este jueves y la temporada europea falta mucho para que empiece. Los mercados europeos se van a cerrar el último día del mes de agosto, inclusive en Inglaterra hasta el 1 de septiembre. Entonces faltan muchas cosas por acomodarse en el mercado europeo para efectos de que se cierre y de que sea definitivo. Eric Lira, ¿lo ven con posibilidades de ir al balompié europeo? Futbolísticamente sí. Futbolísticamente sí. Ahora, fútbol europeo es un universo muy amplio. Habría que definir dónde, porque, digamos, a clubes de Champions, y siendo yo un admirador de Eric Lira, me parece que no tiene todavía ese nivel, pero sí puede acudir a un equipo o a varios equipos en el rango de competencias europeas, indiscutiblemente, ¿no? Del rango de Europa League o de equipos top en un rango de ligas que estén tal vez un poco más abajo, pero que no demeritan para nada. Hablo de Países Bajos o Portugal. Sí. Bueno, en Champions o Alemania. Tienes diferentes categorías también, ¿no? Más bien... pero a lo que voy es que mucha gente de pronto puede quedar deslumbrado por el grandísimo mundial que dio Eric Lira y decir, despojó balones desde la preparación, ¿no? A Kevin De Bruyne en el amistoso de la fecha FIFA de marzo contra Bélgica, y grandes balones que le quitó a Bellingham en el Azteca, con el enfrentamiento directo con Caicedo. Bueno, no hubo. Menos como cuánto le quitó. Hubo balones. Los goles que metió. Te mando el video porque no, y los goles que igual y no lo tuviste también, claro. Miguel. Tal vez te perdiste. Tal vez te perdiste de los balones. A ver si pero ahí están los videos, te los mando con todo. Los que no, con los que sí le quitó. Bueno, porque halagos directos de la selección inglesa se llevó Eric Lira. O sea, sí, pues nos ganaron, pues hasta cantaban. Bueno, pudieron no haberlo dicho. Si le también. pones un mariachi se ponen a cantar. Pudieron no haberlo dicho también. Nos ganaron. El caso es están en la semifinal. Una cosa es el nivel de Lira en lo personal y en esta Copa del Mundo, y otra cosa es lo que el mercado europeo crea de Lira y del resto de los jugadores mexicanos. Probablemente nosotros quedemos encandilados porque tenemos un seguimiento a la selección mexicana durante toda la Copa del Mundo, pero el gran mercado internacional se fija en los jugadores que llegan a los cuartos de final. Entonces, lamentablemente, ese triunfo que le faltó a México pudo haber significado la diferencia en que se fijaran más en jugadores mexicanos, o puede que no. Ahora, habrá que ver también su representación, qué trabajo está haciendo. Lo que es un hecho es que hoy ofertas formales no están en la mesa de Cruz Azul. Se hablaba de una del Troyes, equipo francés que acaba de ascender a la Liga 1 de Francia. Más allá de eso, e insisto, sin ofertas formales todavía en la mesa de Cruz Azul, Lira no va a ningún lado. A mí es parte de la familia del Manchester City, ¿no? Manchester City. Y es a lo que iba yo. A mí me extraña porque sí se llegó a manejar con fuerza la posibilidad del grupo que maneja el Manchester City. Y en Europa tiene al Manchester City, que sabemos que no va a ir, tiene al Lommel SK de Bélgica, tiene al Stade Troyes de Francia, que acaba de ascender, y tiene al Girona que descendió. Entonces dices tú, si entre el Girona y el Stade Troyes no tienes esa posibilidad de estar, pues entonces, ¿en cuál otro más? Porque sí se hablaba, no, Eric Lira ya desde antes de que empezara la Copa del Mundo, ya por lo menos tiene algunas intenciones, algunas ofertas o intenciones de ofertas de equipos europeos, y hoy salta que no hay ninguna y que probablemente la de Monterrey sea una. Es que ese es el punto al que quería llegar, porque eso también es algo que ocurre. El precio. Una cosa muy importante es el precio, porque ciertos equipos están dispuestos a pagar hasta cierta cantidad, y en el mercado local te pueden llegar a pagar esa cantidad y más. Y eso es lo que muchas veces entorpece la posibilidad de que algunos jugadores lleguen. Pero también depende del jugador. Claro, depende del jugador. O sea, si Lira dice, por más que el otro ofrezca, por más que venga un fregadazo en el salario importante para Lira, pero si él dice, no, mi sueño es europeo, pues no va a ir a Monterrey. Pero muchas veces pasa a partir de un acuerdo que casi siempre es verbal entre el futbolista y su directiva. ¿A qué quiero llegar?
si en su momento Lira, en una renovación de contrato con el ingeniero, le dijo, yo quiero cumplir el sueño de Europa, y el ingeniero, estoy hablando de supuestos, le promete, te voy a dar facilidades, ahí entonces hay que establecer un límite. Oye, si de pronto llega a Monterrey y pone en la mesa 10 millones, yo, jugador, no los voy a aceptar por más que el sueldo sea alto, pero tú, club, tampoco los vas a aceptar. En Chivas pasó algo así, ¿no? Con uno de los jugadores que dijo, bueno, a ver, sí, quiero firmar contrato, pero firmo el contrato con ustedes, pero también póngame una cláusula que no sea elevada para que yo pueda... Pero para que haya flexibilidad tiene que haber una oferta, ¿eh? ¿Fue quién? Primero. Hormiga. Bueno, Armando González. Hormiga le han dado facilidades. Pensé que había sido Mateo Chávez. Que, insisto, muchas veces son verbales, otras cosas sí son por contrato. Yo quiero pensar, porque lo de Lira no es de ahora, de esta Copa del Mundo, y no es del torneo que culminó en el que Cruz Azul fue campeón, en donde él ni siquiera juega la liguilla, pero la fase regular la juega fenomenal. Desde que termina el torneo anterior, desde ahí ya se hablaba, Lira quiere ir a Europa y sonaban algunos rumores, ¿no? Tiene rato lo de Lira. Ojalá que... Pero tiene rato, o sea, la oferta no ha llegado. Eso es un problemón. O sea, para que haya flexibilidad tiene que llegar una oferta. Ese es un problemón. Pero tiene rato el futbolista con ese deseo. Hay que ver qué tan grande es el deseo para rechazar un cheque tan grande como el que seguramente está poniendo Rayados. Ese es un tema, sí, hay equipos que localmente pueden pagar esas cantidades y eso entonces entorpece una eventual transferencia al fútbol de Europa. Mario, tú transmites fútbol de la Eredivisie. Sí. ¿Te gusta mucho el inglés? ¿Qué tanto más ves? ¿Ves español? ¿Transmites también aquí para ESPN Deportes? Sí, o sea, vaya, tienes ese panorama muy claro, muy abierto. Sí. Desde tu ojo de entrenador analítico, ¿qué fútbol, qué liga le vendría mejor a un futbolista de las condiciones de Eric Lira? Nada más te digo, a Holanda pueden ir tranquilamente 5 mexicanos. Tranquilo. A Holanda, a la liga holandesa. 5 jugadores, ¿quiénes? Y de entrada, dame nombres. Y de ahí sería para irse Armando González, uno. Armando González. Sin duda. Ajá, ¿quién más? Bueno, ya está el chico Mateo. Mateo Chávez ya está ahí. Pero Armando González, sin duda. ¿Qué edad tiene Lira? 26 años, puede jugar tranquilamente, puede jugar ahí. Reyes puede jugar ahí tranquilamente, el defensa central. Gallardo ya no tanto. Piojo Alvarado. Alvarado puede jugar ahí también. Ahí están 4. Piojo. El Tala Rangel puede estar sin problemas. El Tala, ¿qué edad tiene el Tala? 29 años. Sí, ahí... No, el Tala es mucho más joven, ¿no? No, Tala Rangel mucho. Tala 27. Pero vamos a checarlo para tener la precisión. Pero entonces, ¿sí ves a Lira jugando en una liga como la Eredivisie? Tranquilo. 26 el Tala, bueno, más a mi favor. Tranquilo, y el Tala con esa edad, tranquilo se va. Te digo Holanda porque he visto los jugadores que han pasado por ahí. Es una transición bien interesante, bien importante, y he visto jugadores que México tiene muchos mejores que ellos. Mucho más. ¿Portugal no crees que pueda ser también una buena puerta de entrada? Sí. Me preguntaste por una, pues yo te di la holandesa. Por eso, bueno, es la portuguesa, bueno, pues yo holandesa. Te sugiero otra, porque son más o menos del mismo... Poquito, Portugal, ¿no? Un poquito más, pero Holanda lo hablaba de Brian Igual es una liga de 3 equipos prácticamente, o sea, tienes Sporting, tienes Benfica, tienes Porto. Brian Gutiérrez, ¿en qué liga lo ves? No lo veo, pero vamos, otra vez, Holanda puede ser. Tiene que desarrollar mucho más, tiene que dar mucho más, Brian, de lo que pudo generar. Y en la Eredivisie tampoco es que se paguen grandes cantidades para llevar futbolistas, estamos muy claros en ese sentido. Sí, no tiene que haber un rango, ¿no? Presupuestos tan pesados como para pensar en que pueda hacerse un gran desembolso como el que sí podría hacer Monterrey, ¿no? Para llevarlo. Después podemos pensar en otras ligas, ¿no? Pero quizás no le darían la proyección o el trampolín al jugador mexicano. Por ejemplo, Grecia, ¿no? Bienvenidos una vez más a Fútbol de Gigantes MX, el espacio donde analizamos sin rodeos las noticias que están encendiendo el fútbol mexicano, y hoy tenemos que hablar de un hombre que después de la Copa del Mundo 2026 parecía tener las maletas listas para abandonar la Liga MX, un futbolista que para muchos fue una de las grandes revelaciones de la selección mexicana, un mediocampista que se ganó elogios por su personalidad, por su capacidad para recuperar la pelota, por su lectura de juego y especialmente por demostrar que no le pesó vestir la camiseta del Tri,
en el escenario más importante del planeta. Estamos hablando de Eric Lira, capitán de Cruz Azul, quien ya regresó a la Noria, ya trabaja nuevamente con el conjunto cementero y comienza a prepararse para el partido frente al Atlético de San Luis. Una noticia que inevitablemente abre un debate enorme, porque hace apenas unos días parecía que la pregunta no era si Eric Lira se marcharía a Europa, sino cuando llegaría esa oferta capaz de sacarlo definitivamente del fútbol mexicano. Pero el tiempo sigue avanzando, Cruz Azul comienza un nuevo torneo, el mediocampista ya está nuevamente bajo las órdenes del cuerpo técnico y hasta este momento no existe una transferencia cerrada que confirme su salida rumbo al viejo continente. Por eso hoy tenemos que preguntarnos algo que seguramente va a dividir opiniones entre los aficionados. ¿Se está pagando la oportunidad europea de Eric Lira? ¿El Mundial realmente fue suficiente para convencer a los clubes del extranjero? ¿Cruz Azul está pidiendo demasiado dinero por su capitán? ¿O simplemente estamos ante un mercado en el que los equipos europeos ya no están dispuestos a pagar cantidades importantes por futbolistas mexicanos que llegan directamente desde la Liga MX? Porque lo primero que debemos dejar muy claro es que Eric Lira no regresó de la Copa del Mundo como un jugador cualquiera, regresó siendo señalado como uno de los elementos mexicanos que mejor imagen dejaron durante el torneo. Un futbolista que encontró minutos importantes y que demostró condiciones que desde hace tiempo se le reconocían en Cruz Azul, pero que necesitaba mostrar en un escenario internacional de máxima exigencia. Lira tiene recuperación, tiene intensidad, entiende los espacios, puede jugar como mediocampista defensivo y tiene esa capacidad para aparecer entre los centrales cuando el equipo necesita iniciar la salida desde atrás. No estamos hablando del mediocampista más espectacular con la pelota, tampoco de un jugador que normalmente va a terminar los partidos con goles o asistencias, pero precisamente ahí aparece el gran valor de Eric Lira, porque su fútbol está construido alrededor del equilibrio, del orden y de esos movimientos que muchas veces no aparecen en las estadísticas, pero que permiten que sus compañeros tengan mayor libertad. Y en la selección mexicana vimos una versión de Lira que parecía preparada para dar el siguiente paso. Vimos a un jugador con personalidad para pedir el balón, para competir físicamente y para asumir responsabilidades en momentos complicados. Por eso, después de la participación mexicana en el Mundial, comenzaron inmediatamente las preguntas sobre su futuro. Los aficionados de Cruz Azul sabían que mantenerlo sería una gran noticia desde el punto de vista deportivo, pero también entendían que posiblemente había llegado el momento perfecto para venderlo, porque el fútbol tiene ventanas de oportunidad y para un jugador mexicano una buena Copa del Mundo puede cambiar completamente el rumbo de su carrera. Eric Lira nació en el año 2000 y está en una edad en la que todavía puede adaptarse al fútbol europeo, pero tampoco podemos ignorar que cada temporada que pasa hace más complicada una salida hacia un proyecto que realmente apueste por su desarrollo. Europa suele mirar con mayor interés a futbolistas de 18, 19, 20 o 21 años cuando se trata del mercado mexicano. Jugadores que pueden comprar por una cantidad razonable, desarrollar durante varias temporadas y posteriormente vender por una cifra mucho mayor. Y ahí aparece uno de los grandes problemas históricos de la Liga MX. Nuestros futbolistas muchas veces alcanzan un nivel importante cuando ya tienen 24, 25 o 26 años, y para ese momento los clubes mexicanos colocan precios que complican cualquier negociación. Entonces tenemos que preguntarnos si estamos viendo nuevamente la misma historia, porque Eric Lira puede tener nivel para competir en Europa, puede tener condiciones para jugar en una liga más exigente, pero una cosa es hablar de condiciones deportivas y otra completamente diferente es entender el funcionamiento del mercado. Los equipos europeos no contratan solamente por talento, también analizan edad, precio, salario, posibilidades de reventa y experiencia internacional. Y si Cruz Azul pretende recibir una cantidad demasiado elevada por su capitán, posiblemente varios interesados simplemente buscaran otras opciones en Sudamérica, porque mientras un equipo mexicano puede pedir millones importantes por un futbolista consolidado en Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador o incluso Brasil, existen jugadores jóvenes que pueden llegar por operaciones diferentes y que históricamente tienen una mejor imagen de exportación. Esto puede gustarnos o no, pero es una realidad del mercado internacional.
Y precisamente por eso, la situación de Eric Lira genera tanta frustración entre algunos aficionados mexicanos, porque después de verlo competir en el Mundial, muchos esperaban que apareciera inmediatamente un equipo de España, Italia, Alemania, Francia o incluso Países Bajos dispuesto a poner el dinero sobre la mesa, pero por ahora el futbolista está nuevamente en la noria y Cruz Azul lo recibe como lo que es, uno de sus líderes y uno de los jugadores más importantes del plantel. Incluso el propio club celebró su regreso destacando la vuelta del capitán, un mensaje que demuestra el peso que tiene Eric dentro del vestidor cementero. Y aquí también debemos analizar la postura de Cruz Azul, porque la máquina no puede simplemente regalar a uno de sus mejores futbolistas con el argumento de que necesita ir a Europa. Cruz Azul es una institución que también tiene objetivos deportivos, que necesita competir por la Liga MX y que no puede debilitar su mediocampo sin recibir una compensación económica importante. Desde la perspectiva del club, es completamente entendible proteger el valor de un futbolista que ha crecido, que se ha consolidado y que además viene de aumentar su exposición internacional gracias a la Copa del Mundo. El problema aparece cuando el precio termina convirtiéndose en una barrera imposible de superar, porque si realmente existe el deseo del jugador de probar suerte en Europa, Cruz Azul tendrá que encontrar un punto medio entre defender sus intereses y permitir que su capitán tenga una oportunidad internacional. Y aquí quiero conocer la opinión de todos ustedes, porque este debate no es nuevo en el fútbol mexicano. Durante años hemos criticado que nuestros jugadores no salen a Europa, pero cuando aparece un futbolista destacado, inmediatamente los clubes mexicanos colocan cifras elevadas. Después pasan los mercados, el jugador permanece en la Liga MX y finalmente escuchamos la misma frase: nunca llegó una oferta que cumpliera con las expectativas. Pero entonces la pregunta es muy sencilla: ¿cuáles son esas expectativas? Porque si un equipo europeo llega con una propuesta seria, un proyecto deportivo importante y una cantidad razonable, posiblemente debería analizarse mucho más allá del dinero inmediato. También existe un beneficio para el fútbol mexicano cuando sus seleccionados compiten semanalmente en ligas de mayor exigencia. Eric Lira acaba de demostrar en la Copa del Mundo que puede competir en partidos de intensidad internacional, pero ahora necesita mantener ese crecimiento, y regresar a la Liga MX no significa necesariamente retroceder, porque Cruz Azul es uno de los equipos más importantes de México y tiene una enorme exigencia, pero todos sabemos que la velocidad de juego, la presión y el ritmo competitivo en varias ligas europeas pueden obligar a un futbolista a evolucionar mucho más rápido. Lira necesita jugar bajo presión constante, necesita enfrentarse a mediocampistas de diferentes características y necesita salir de su zona de comodidad si realmente quiere convertirse en una pieza fundamental de la selección mexicana durante los próximos años, porque después del Mundial 2026 comienza inmediatamente un nuevo ciclo y México necesita construir una generación capaz de llegar más fuerte al siguiente proceso, y jugadores como Eric Lira deberían ser parte importante de esa renovación. Pero para conseguirlo necesitan mantener un nivel competitivo elevado. Ahora mismo la realidad es que Eric ya está nuevamente con Cruz Azul. Reporto en la noria, se incorpora a los entrenamientos y comienza a trabajar pensando en el partido frente al Atlético de San Luis. Incluso diferentes reportes apuntan a que puede ser considerado para este compromiso, aunque naturalmente existe la duda sobre su estado físico después de la exigencia mundialista y el periodo posterior a la eliminación de México. Aquí el cuerpo técnico tendrá que ser muy inteligente, porque una cosa es que Eric tenga deseos de jugar y otra es arriesgar a uno de los futbolistas más importantes del equipo cuando apenas comienza un torneo largo. Sin embargo, conocer la mentalidad de Lira también nos permite imaginar que el mediocampista quiere competir inmediatamente. Estamos hablando de un jugador intenso, de un futbolista que ha asumido el liderazgo dentro de Cruz Azul y que seguramente no quiere quedarse observando desde afuera mientras sus compañeros comienzan la temporada. El partido contra San Luis puede convertirse en el primer capítulo de una historia que hace algunas semanas pocos imaginaban.
porque muchos pensaban que después del Mundial Eric Lira ni siquiera volvería a vestir la camiseta de Cruz Azul en un partido oficial. Se hablaba de Europa, se hablaba de posibles interesados y la afición incluso comenzó a despedirse mentalmente de uno de sus capitanes. Pero el mercado tiene sus propios tiempos y mientras no exista una firma, mientras no exista un acuerdo entre clubes y mientras Cruz Azul no anuncie una transferencia, Eric Lira sigue siendo futbolista cementero y eso significa que debe entrenar, competir y estar disponible para el equipo. Ahora bien, tampoco podemos caer en el extremo de asegurar que su sueño europeo está completamente terminado. El mercado todavía puede moverse y una buena actuación mundialista no desaparece simplemente porque el futbolista haya regresado a entrenar con su club. Los equipos hacen seguimientos, analizan diferentes opciones y muchas operaciones se aceleran cuando aparecen movimientos en cadena. Un club vende a su mediocampista, necesita un reemplazo y entonces comienza a buscar alternativas. Ahí puede aparecer nuevamente el nombre de Eric Lira. Por eso decir que está definitivamente fuera de Europa sería apresurado, pero también sería incorrecto asegurar que su transferencia es inminente cuando hasta el momento no tenemos una operación cerrada y precisamente en Debate MX queremos separar los rumores de la realidad. La realidad hoy es que Lira está en Cruz Azul, la realidad es que ya entrena con la máquina, la realidad es que se prepara para el arranque de la Apertura 2026 y la realidad es que su futuro internacional sigue rodeado de incertidumbre. Ahora quiero colocar otra pregunta sobre la mesa. ¿Realmente Eric Lira fue tan bueno en el Mundial como para esperar una oferta inmediata de Europa? Porque en México tenemos una tendencia muy peligrosa a elevar demasiado rápido a nuestros futbolistas después de 2 o 3 buenos partidos. Y quiero dejar claro que personalmente considero que Lira hizo un torneo importante, pero también debemos analizarlo con equilibrio. Eric mostró personalidad, recuperación y orden. Pero Europa no solamente observa lo que ocurre durante 90 minutos. Los departamentos deportivos tienen datos de temporadas completas, conocen su rendimiento en Cruz Azul, analizan sus fortalezas y debilidades y seguramente también saben que todavía existen aspectos que debe mejorar, especialmente cuando recibe bajo presión y cuando necesita acelerar la circulación del balón. En el fútbol europeo, un mediocampista defensivo no solamente tiene que recuperar, también debe pensar 1 o 2 segundos más rápido. Debe controlar orientado y debe encontrar líneas de pase antes de recibir. Lira tiene condiciones para crecer en esos aspectos, pero precisamente necesita un proyecto que tenga paciencia. No le sirve marcharse a Europa simplemente para decir que juega en Europa. Necesita llegar a un equipo donde realmente exista una posibilidad de competir por minutos, porque también hemos visto futbolistas mexicanos abandonar la Liga MX con enorme expectativa y terminar completamente desaparecidos en el banquillo. Eso no ayuda al jugador y tampoco ayuda a la selección mexicana. Entonces, si aparece una propuesta europea, Cruz Azul y el entorno de Eric deben analizar mucho más que el nombre de la liga. Tienen que observar al entrenador, el sistema de juego, los futbolistas que ocupan su posición y especialmente el plan deportivo que existe para el mexicano. Pero mientras todo eso se define, Cruz Azul recibe una noticia extraordinaria. Recuperar a Eric Lira para el inicio del torneo significa recuperar liderazgo, equilibrio y conocimiento del sistema. El mediocampista conoce perfectamente a sus compañeros y no necesita un periodo de